Jesucristo versus el clero de su tiempo. Comentarios basados en los Evangelios. Parte 2. Estimados hermanos y amigos, comenzaremos este estudio leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y dijo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por eso todas las cosas que les digan, háganlas y obsérvenlas, pero no hagan conforme a los hechos de ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Todas las obras que hacen, las hacen para ser vistos por los hombres, porque ensanchan las cajitas que contienen escrituras que llevan puestas como resguardos, y agrandan los flecos de sus prendas de vestir. Les gusta el lugar más prominente en las cenas, y los asientos delanteros en las sinagogas, y los saludos en las plazas de mercado, y el ser llamados por los hombres Rabí. Aquí en la ilustración vemos a Jesús enseñando a las muchedumbres cómo eran los fariseos y los escribas. Aquí vemos un fariseo con su cajita en la frente y en la cajita pedazos de las escrituras. Sigamos leyendo Mateo 23:13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca para hacer un solo prosélito, y cuando éste llega a hacerlo, lo hace merecedor del Gehenna 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál de hecho es mayor, el oro o el templo que ha santificado el oro? También, si alguien jura por el altar, no es nada, pero si alguien jura por la dádiva que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿cuál de hecho es mayor, la dádiva o el altar que santifica la dádiva? Por lo tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todas las cosas que están sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el 10º de la hierba buena y del eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Era obligatorio hacer estas cosas y sin embargo no desatender las otras cosas. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero engullen el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de saqueo y moderación. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato para que su exterior también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes también por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos, y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas.
Bueno, pues llenen hasta el colmo la medida de sus antepasados, serpientes, prole de víboras. ¿Cómo habrán de huir del juicio del Gehenna? Por eso miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. A algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron sobre el santuario y el altar. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Estas palabras las dijo Jesús el año 33 era común, unos días antes de la Pascua. El año anterior, 32 era común, cerca de la Pascua, los líderes religiosos judíos acusaron a Jesús de no respetar las tradiciones de los antepasados. Leamos Mateo capítulo 15, versículo 2 en adelante. ¿Por qué tus seguidores no hacen caso de las tradiciones de nuestros antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice, respeta a papá y mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decir al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar al papá ni a la mamá. Creen que es más importante seguir sus tradiciones que obedecer a Dios. Ustedes son unos hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó correctamente sobre ustedes. Este pueblo dice que me respeta y me quiere, pero no me considera parte importante de su vida. De nada le sirve que me adore, porque todo lo que enseña son reglas de hombres, palabra de Dios para todos. El obedecer las tradiciones hechas por los hombres y que contradicen las leyes de Dios no tiene ningún valor a los ojos de Dios. La adoración a Dios de estos líderes religiosos no tenía valor alguno a los ojos de Dios. En el siglo XXI la situación es la misma. La adoración que millones de personas ofrecen a Dios no tiene ningún valor porque se basan en tradiciones de los hombres que los hombres se han inventado. En la casa de un fariseo que lo invitó a una comida, se hizo evidente la gran diferencia que existía entre la enseñanza de Jesús y los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos se aferraban a las tradiciones de sus antepasados. Esas tradiciones para Jesús no tenían ningún valor, ni a los ojos de Dios. Lucas 11:37 dice, cuando hubo hablado esto, un fariseo solicitó que comiera con él. De modo que él entró y se reclinó a la mesa. Sin embargo, el fariseo se sorprendió al ver que primero no se lavó antes de la comida. Pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes, los fariseos, limpian el exterior de la copa y del plato, pero el interior de ustedes está lleno de saqueo e iniquidad. Irrazonables. El que hizo lo exterior, hizo también lo interior. ¿No es verdad? Traducción del Nuevo Mundo. Jesús a continuación dio un discurso que condenaba las tradiciones de los judíos. Sin embargo, sin tomar en cuenta que se encontraba en la casa del fariseo y que lo había invitado a comer y que estaba rodeado de líderes religiosos judíos,
Jesús les dio este discurso. Leamos todo el relato que hace el historiador Lucas. Lucas 11:41 en adelante. Sin embargo, den como dádivas de misericordia las cosas que están dentro, y miren, todas las otras cosas son limpias respecto a ustedes. Mas ay de ustedes, fariseos, porque dan el 10 de la hierba buena y de la ruda y de toda otra legumbre, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Tenían la obligación de hacer estas cosas, pero de no omitir aquellas otras. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los asientos delanteros en las sinagogas y los saludos de las plazas del mercado. Ay de ustedes, porque son como aquellas tumbas conmemorativas que no están expuestas a la vista, de modo que los hombres andan sobre ellas y no lo saben. Respondiendo uno de aquellos versados en la ley le dijo: Maestro, al decir estas cosas, nos insultas también a nosotros. Entonces él dijo: Ay también de ustedes los que están versados en la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican las tumbas conmemorativas de los profetas, pero los antepasados de ustedes los mataron. Ciertamente ustedes son testigos de los hechos de sus antepasados, y sin embargo ellos cuentan con el consentimiento de ustedes, porque estos mataron a los profetas, pero ustedes edifican sus tumbas. Por este motivo, la sabiduría de Dios también dijo: Yo enviaré a ellos profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas vertida desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el altar y la casa. Sí, les digo, será demandada de esta generación. Ay de ustedes que están versados en la ley, porque quitaron la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando los estorbaron. Así que, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a apremiarlo terriblemente y a importunarle con preguntas acerca de otras cosas, acechándolo para sorprender algo de su boca. Traducción del Nuevo Mundo. Estos discursos que Jesús repitió en diferentes lugares y ocasiones tuvieron el efecto de provocar a los líderes religiosos judíos, el clero judaico, a un enfrentamiento final con Jesús. El clero judaico planeó matar a Jesús cuando Jesús llegó a Jerusalén. Leamos Juan, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Así que una gran muchedumbre de los judíos llegó a saber que él estaba allí, y vinieron, no a causa de Jesús solamente, sino también para ver a Lázaro, a quien él había levantado de entre los muertos. Los sacerdotes principales ahora entraron en consejo para matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos iban allá y ponían fe en Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Aquí vemos a Jesús entrando a Jerusalén y los líderes judaicos haciendo planes para matar a Jesús. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro, y se pusieron a gritar: «Salva, te rogamos, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sí, el Rey de Israel». Pero Jesús, habiendo hallado un asnillo,
se sentó sobre él, así como está escrito: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no se fijaron en estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas respecto a él y que le habían hecho estas cosas. En efecto, la muchedumbre que estaba con él cuando él llamó a Lázaro de la tumba conmemorativa y lo levantó de entre los muertos, siguió dando testimonio. A causa de esto, también salió a su encuentro la muchedumbre, porque oyeron que había ejecutado esta señal. Por lo tanto, los fariseos dijeron entre sí: ¿observan que ustedes no logran absolutamente nada? Miren, el mundo se ha ido tras él. Con la ayuda de un discípulo traidor, Judas Iscariote, el clero judaico capturó a Jesús, lo juzgó y lo entregó al gobernador romano Pilato, acusando a Jesús de ser un delincuente. Pilato, aunque deseaba ponerlo en libertad, lo entregó en manos del clero judío para que lo ejecuten como un delincuente. En las ilustraciones vemos a Judas traicionando a Jesús, vendiéndolo por unas monedas de plata. ¿Cuánto me dan si se los entrego a Jesús?, dijo Judas al sumo sacerdote Caifás. Luego de eso, Judas traicionó a Jesús con un beso. Llegó la muchedumbre y Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco. Luego de eso lo llevaron ante el Sanedrín. Vamos a leer el relato. Juan capítulo 18, versículo 2 en adelante. Pues bien, Judas, el que lo traicionaba, también conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Por lo tanto, Judas tomó a la banda de soldados y a los oficiales de los sacerdotes principales y de los fariseos, y llegó allí con antorchas y lámparas y armas. Jesús, pues, sabiendo todas las cosas que iban a sobrevenirle, salió y le dijo: ¿a quién buscan? Pues le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: soy yo. Y Judas, el que lo traicionaba, también estaba con ellos. Sin embargo, cuando él les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron en tierra. Por eso les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les dije que soy yo. Por lo tanto, si es a mí a quien buscan, dejen a ir a estos, para que se cumpliera la palabra que él dijo: de los que me has dado, no he perdido ni uno solo. Entonces Simón Pedro, dado que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El nombre del esclavo era Malco. Jesús, sin embargo, dijo a Pedro: mete la espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la banda de soldados y el comandante militar y los oficiales de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y lo condujeron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás, de hecho, era el que había aconsejado a los judíos que era en provecho de ellos el que un hombre muriera en el interés del pueblo. Aquí vemos a Jesús ante Sanedrín siendo juzgado. Posteriormente fue llevado ante Pilato. Leamos Juan capítulo 18, versículo 19 en adelante. El sacerdote principal interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado públicamente al mundo. Siempre enseñé en una sinagoga y en el templo donde concurren todos los judíos, y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me interrogas?
Interroga a los que han oído lo que les hablé. Mira, estos saben lo que dije. Después que hubo dicho estas cosas, uno de los oficiales que estaba de pie allí cerca le dio a Jesús una bofetada y dijo: ¿Así contestas al sacerdote principal? Jesús le contestó: Si hablé mal, da testimonio respecto al mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás lo interrogó y lo condenó por haber pecado contra Dios. Jesús había blasfemado, según Caifás y el Sanedrín. Muy temprano por la mañana lo presentaron delante del gobernador Poncio Pilato y lo acusaron de ser un delincuente. Leamos el relato en Juan 18:28 en adelante. Entonces condujeron a Jesús desde Caifás al palacio del gobernador. Era temprano en el día ahora, pero ellos mismos no entraron en el palacio del gobernador para no contaminarse, sino poder comer la Pascua. Por lo tanto, Pilato salió fuera a ellos y dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? En respuesta le dijeron: Si este hombre no fuera delincuente, no te lo habríamos entregado. Así que Pilato les dijo: Tómenlo ustedes mismos y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito matar a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra de Jesús que él había dicho, para significar qué clase de muerte estaba destinado a morir. De modo que Pilato entró otra vez en el palacio del gobernador y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Es por ti mismo que dices esto, o te hablaron otros acerca de mí? Pilato contestó: Yo no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús contestó: Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero como es el caso, mi reino no es de esta fuente. Pilato sabía que era inocente. Lo presentó al público. Quería liberarlo. Veamos el relato de Juan, capítulo 18, versículo 37. Por lo tanto, le dijo Pilato: Bueno, pues, ¿eres tú rey? Jesús contestó: Tú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y después de decir esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ninguna falta. Además, ustedes tienen por costumbre que les ponga en libertad a un hombre en la Pascua. ¿Desean pues que les ponga en libertad al rey de los judíos? Entonces ellos gritaron de nuevo y dijeron: No a este hombre, sino a Barrabás. Y Barrabás era salteador. Pilato cedió las demandas del clero judío y los gritos del populacho y mandó ejecutar a Jesús, aunque se daba cuenta que Jesús era inocente. Este estudio nos ha mostrado que entre Jesús y el clero judaico hubo una confrontación. Las autoridades religiosas judías eran enemigas de Jesús y sus enseñanzas. Jesús enseñó el cuidadoso respeto y obediencia a la palabra de Dios, censurando con energía las doctrinas de las autoridades religiosas judías, doctrinas que claramente contradecían la ley de Dios. Los enemigos de Cristo se aferraron a las tradiciones de maestros del pasado, enseñanzas formuladas por grandes maestros del pasado. Estos doctores de la ley de Dios pretendían ser intérpretes de las Sagradas Escrituras, pero habían mezclado la ley de Dios con sus propias ideas, aunque éstas contradecían la palabra de Dios. Han pasado casi 2000 años,
Estamos en el siglo XXI y la situación es la misma que en el tiempo de Jesús en el primer siglo. Una poderosa clase clerical dice ser intérprete de la palabra de Dios, la Biblia. Según ellos, son el canal que Dios usa para comunicarse con las ovejas de Cristo. Pero sus doctrinas se han apartado muchísimo de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. El clero cristiano y judío ha mezclado las enseñanzas de la Biblia con la filosofía, con las tradiciones de hombres del pasado, con las doctrinas de grandes maestros del pasado, con las ideologías políticas del mundo. El clero, por sus enseñanzas y proceder, se convierte en enemigo de Cristo. El clero es el anticristo, el enemigo de Cristo del cual profetizaron los apóstoles. El clero contemporáneo, como el clero del tiempo de Cristo, se ha corrompido moral y espiritualmente. Esquilma el dinero de sus membresías con doctrinas falsas. Busca el reconocimiento estatal, el ser declarados legales por las autoridades políticas y recibir todo tipo de prerrogativas de los políticos de este mundo. El clero se aprovecha de la ignorancia y confianza de los miembros de sus rebaños. Como en el pasado, los cristianos son ingenuos e ignorantes de lo que realmente enseña la Biblia. El clero moderno, como el clero del pasado, está buscando la gloria de este mundo, llenar sus iglesias con miles de ovejas que los aplauden y elogian con todo tipo de títulos que ellos mismos se han buscado. El clero está buscando la gloria y el poder que el mundo ofrece. Santiago escribió lo siguiente. Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo, está constituyéndose en enemigo de Dios. Aquí tenemos el clero, que se ha enriquecido pidiendo a su membresía dinero, donaciones, con sus enseñanzas falsas. Aquí tenemos una iglesia en Houston, Texas, templo evangélico para 16,000 personas. En Corea del Sur, templo pentecostal. Los testigos de Jehová, la iglesia Luz del Mundo. Estos solo son algunos ejemplos de lo que hace el clero apóstata en nuestro tiempo. Fin del artículo.